Hola, de nuevo estamos con ustedes para presentarles un análisis teórico y práctico respecto el por qué algunos países y economías no experimentan un desarrollo sustantivo en el mediano y el largo plazo, aunque estén experimentando un crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, tasas positivas de crecimiento, y una mayoría de la población continúa siendo pobre. Antes de continuar, solicito que nos den su apoyo con un like, se suscriban y compartan nuestras publicaciones. Antes de entrar en materia, voy a explicar dos conceptos relevantes para que esta presentación sea asimilada para los no economistas o un público no experto en economía. El crecimiento económico de un país se mide a través del Producto Interno Bruto, cuyas siglas son el PIB. Es el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado, generalmente un año. Es una forma de medir la salud económica de un país, pero en cambio el concepto productividad total de los factores es una medida de la eficiencia con la que se utilizan todos los recursos como el trabajo, el capital, las tecnologías, el conocimiento, etc., que están involucrados en la producción. Indica cuánto se puede producir con los recursos disponibles sin aumentar la cantidad de estos recursos. Este último concepto, o sea, el PTF o la productividad total de los factores, es el que vamos a estar utilizando en la presentación. Como expresamos antes, la productividad total de los factores es una medida que evalúa la eficiencia de una economía en la generación de ingresos, utilizando con eficiencia los recursos disponibles en la producción. Estos recursos denominados factores de producción incluyen la mano de obra, sobre todo calificada, y el capital, tierras, maquinaria e infraestructura y demás. Una economía logra un mayor nivel de productividad cuando incrementa su ingreso total sin aumentar el uso de recursos o mantiene su nivel de ingresos reduciendo los recursos utilizados. Hay una relación estrecha entre la productividad total de los factores y la prosperidad económica. Por ejemplo, con datos del Penn World Tables muestran que las economías con mayores tasas de productividad en el mundo, como los Países Bajos, Noruega, Suiza y Estados Unidos, también son las economías más ricas. Esta relación resalta la importancia de la eficiencia productiva como un determinante clave para la prosperidad económica. Sin embargo, en las últimas décadas se ha observado una desaceleración del seguimiento de la productividad a nivel global, particularmente después de la crisis financiera mundial del 2008 y los efectos de la pandemia del COVID en el 19. Este fenómeno es más evidente en los países en desarrollo y de ingresos bajos, donde la productividad se ha estancado recientemente, lo que presenta un obstáculo significativo para su progreso económico. Ahora miremos los resultados de las principales economías de América Latina en cuanto a la productividad total de los factores, cómo han evolucionado actualmente estas. Pero antes, valoremos una de las claves para que la productividad se estanque, y es la informalidad laboral, entre otros temas. Pues bien, los países de América Latina con un mayor grado de trabajadores informales viviendo por debajo de la línea de pobreza son Honduras, Argentina, Bolivia, Perú, México, Colombia, Nicaragua, Brasil y El Salvador. El resto de países tiene un mejor balance sobre este contexto. Agregando más elementos sobre la informalidad laboral, un número importante de países de la región registran elevados porcentajes de trabajo informal. Por ejemplo, los países centroamericanos con excepción de Costa Rica y Panamá. En América del Sur están Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Paraguay. No registramos los datos de Venezuela por las carencias de datos. Ahora miremos la parte fundamental sobre la productividad total de los factores y su correlación con el tema de informalidad laboral. Los países que han logrado un incremento de productividad a partir del 2019 al 2022, que están los datos del Penn World Tables, son Costa Rica, Uruguay, República Dominicana, Paraguay, Colombia, Chile, Ecuador. Ahora bien, los países con tasas negativas en productividad son la mayoría de los países latinoamericanos y la economía más deteriorada en este aspecto de productividad es Venezuela. Pero destacan Argentina, Nicaragua, Bolivia, Honduras, México, Perú, Panamá, Brasil y Guatemala. Debemos destacar para comprensión de este tema que los elementos técnicos de política económica, política educativa,
determinan un mejor desempeño de la productividad para que los resultados sean mucho mejores y para que un país se ubique en una posición privilegiada. Antes, hay que destacar que una economía, aunque crezca en relación al PIB, sin mejorar su eficiencia en el uso de los factores, como son las fuerzas de trabajo, las inversiones físicas, la educación, sobre todo los aspectos organizativos, no logrará que el país prospere en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, describo 6 factores para que esto suceda. O sea, que puede crecer el PIB, pero la productividad o el producto total de los factores no crece. Por ejemplo, estos factores son la acumulación de factores sin mejorar la eficiencia. La economía puede crecer por la acumulación de capital, infraestructura, maquinaria y aumento en la fuerza laboral sin mejorar la eficiencia en el uso de los factores, lo que reduce la productividad total de los factores. La amplitud de la economía informal. Un alto porcentaje de empleo informal puede resultar en una menor productividad debido a la falta de acceso a tecnología y formación, afectando negativamente la productividad total de los factores. Basar el crecimiento en sectores menos productivos, es decir, si el crecimiento del PIB proviene de sectores menos productivos como puede ser la agricultura sin subsistemas de comercio o un comercio informal amplio, podría darse que la productividad total de los factores podría no mejorar. Desempleo disfrazado es, por ejemplo, cuando se mantienen trabajadores no productivos en nóminas, que puede contribuir al crecimiento del PIB sin mejorar la productividad total de los factores. Los subsidios y estímulos gubernamentales. Puede existir crecimiento impulsado por subsidios o estímulos económicos que no mejoran, sí, la eficiencia y puede incrementar al PIB sin aumentar la productividad total de factores. Y la obsolescencia de capital. Uso de tecnología anticuada puede generar producción. Sin embargo, su eficiencia afecta negativamente la productividad total de los factores. En conclusión, el incremento del PIB acompañado de un decrecimiento de la productividad total de factores puede deberse a la acumulación de factores de producción sin mejoras en la eficiencia. La productividad total de factores también implica o explica gran parte de las diferencias en los niveles de vida entre países. Aunque factores como las horas trabajadas y el acceso a capital son importantes, las disparidades en la productividad total de factores representan más del 66% de la diferencia en ingresos per cápita entre países del mundo, sobre todo en América Latina. Por tanto, elevar la productividad total de los sectores genera un nivel de vida y crecimiento económico duradero. Esto se debe a que la productividad es crucial para mejorar el nivel de vida a largo plazo, medido como ingreso por persona. Claro, dado que incorporar más personas a la fuerza laboral tiene límites. El crecimiento sostenible del ingreso por habitante solo puede lograrse mediante aumento de la productividad. Además, las inversiones en capital enfrentan rendimientos decrecientes en el mediano y largo plazo, lo que refuerza aún más la necesidad de un crecimiento de la productividad como fuente principal de mejoras en el bienestar económico. Pues bien, llegamos al final de esta presentación. Espero nos hagan consultas al respecto y también que les haya sido de utilidad para comprender por qué hay países con economías que muestran un crecimiento del PIB positivo, pero sin embargo el nivel de vida no se eleva y no hay progreso sostenible en el tiempo. Muchas gracias.